Ya, perfecto. Vamos a hablar sobre la neumonía aguda. Vamos a hacer rápido lo que se llama una revisión rápida de la neumonía y sepsis. Vamos a comenzar con neumonía. Esta es la tabla de contenido que vamos a avanzar. Dentro de la introducción vamos a hablar de la neumonía, es la causa más frecuente de mortalidad asociada a la infección, o sea, algo que sí van a ver y va a ser muy común dentro de lo que es la emergencia y dentro de lo que es la práctica médica, dentro del internado y la residencia, van a ver un paciente con neumonía. Entonces, dentro de lo que es la infección más común, entonces la neumonía es el primer lugar, ¿no? Dentro de la etiología, los patógenos predominantes de la neumonía intrahospitalaria en los adultos, eso se lo tienen que saber, ¿no? Dentro de lo que son la neumonía en la comunidad, siempre vamos a hablar de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Esos serían la etiología o la bacteria más frecuente en la neumonía extrahospitalaria o asociada a la comunidad. Dentro de la etiología vamos a hablar sobre lo que es este Dentro de la etiología vamos a hablar lo que es los microorganismos etiológicos de la neumonía aguda. Vean, lo más frecuente, sí o sí, Streptococcus pneumoniae. Después van a estar los otros como Haemophilus influenza, Staphylo, bacteria anaerobia mixta, Enterobacteria, Pseudomonas, y hay otros infrecuentes que ven en esta lista, pero sí o sí tienen que estar dentro de la etiología o dentro del diagnóstico en una neumonía bacteriana, el Streptococcus pneumoniae, asociado también a hemófilo, micoplasma y clamidia. También hay otros como ser menos frecuentes, pero son también dentro de los grupos de la neumonía bacteriana, como la legionela, estafilococo áureo, o bacilo entérico gran negativo, como ser E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, que más está asociada a infecciones asociadas a servicios de salud, ¿no? Eh, Dentro de los pacientes hospitalizados, también vamos a hablar de una etiología también, o que están ingresados en residencia de larga duración, como se ven eh, en centrales de hemodiálisis o lugares donde están ingresados en residencia de personas de tercera edad. Entonces, dentro de la etiología más frecuente vamos a ver bacilo aerobio gran negativo, pseudomonas, estafilococo áureo y también microorganismo mixto aerobio anaerobio. Pero también hay otro, ¿no? Dentro de la etiología de la neumonía, no nos olvidemos de la neumonía viral, en lo cual es diferente pensar en una etiología en niños, adultos, en lo cual en niños, a depender de la edad, vemos que el virus sistema respiratorio, para influenza, gripe A, gripe B, rinovirus, bocavirus, está en ese orden, en número de importancia. Y en adultos, vean que primero está A, influenza B, y después ya va bajando a otro tipo de virus, ¿no? Y también no nos olvidemos de la neumonía de otra etiología, como ser el hongo, ¿no? Los más frecuentes van a ser histoplasma, coccidioides, criptococcus, aspergillus, y lo menos infrecuente va a ser rhizopus, Absidia, mucor, conigamela o candida. Eh, otro microorganismo que dentro de la etiología pueden ser Rickettsia, Mycoplasma, Mycobacteria o Mycobacteria no tuberculosa o parásitos, eso es el síndrome de Love, todo eso asociado como en la calidomicoides, estrongiloides, toxoplasma, entonces está asociado también a etiología, así la frecuencia es mínima. Y ahora vamos a hablar de epidemiología. De la neumonía vamos a hablar que dentro o mundialmente la neumonía está entre 2 a 4 casos por 1000 habitantes. Es la segunda causa más común de hospitalización y la causa infecciosa más común de muerte. Es la quinta causa principal de mortalidad en todo el mundo y hay 4 millones de muertes cada año. Y en Estados Unidos se afecta a 5.6 millones de pacientes por año. Entonces vean cuál es la importancia real de la neumonía en lo que respecta a las infecciones e ingresos hospitalarios de estos pacientes. Y dentro de lo que es inmunopatología o en la patogenia propiamente dicha, vamos a hablar que la bacteria puede ingresar al espacio aéreo distal a través de aerosoles inhalados, vía hematógena o secreción orofaringia aspirada. Entonces, esas son las patogenias. ¿Cómo va a ingresar ese parásito, ese microorganismo
principalmente bacterias, a los alvéolos. ¿Cómo va a ser? Primero puede ser por aerosol inhalado, puede ser por vía hematógena, pero una de las principales van a ser las secreciones orofaringeas aspiradas. Y dentro de eso de las secreciones aspiradas, tenemos que hablar lo que es la colonización de esa orofaringe. Esto principalmente es por la bacteria Streptococcus pneumoniae. De ahí es la importancia de que el Streptococcus pneumoniae es uno de las principales etiologías de la neumonía bacteriana. Ahora, cuando está colonizado, entonces no en todos, ¿no? No en la mayoría va a estar colonizado, entonces vamos a tener varios factores asociados que van a alterar los mecanismos de defensa y que van a favorecer la aspiración. ¿Cuáles serían? Enfermedad vascular cerebral, porque está disminuido el estado de conciencia, por lo cual puede broncoaspirarse o puede hacer microaspiraciones, tabaquismo, que disminuye lo que es la defensa a nivel ciliar, alcoholismo, demencia, epilepsia, edad avanzada, inmunosupresión, son factores que aumentan el riesgo de neumonía porque va a haber una previa colonización y aspiración o microaspiración de la bacteria en sí, que va a producir o desencadenar lo que es la enfermedad como si la neumonía bacteriana. Y la fase, vean, dentro de lo que es el estadio de la neumonía, principalmente la lobar, vean que hay una fase de congestión, o sea, dentro va a haber la colonización, va a haber la aspiración o microaspiración, y va a producir entre el día 1 y el día 2 una fase de congestión. El día 3 a 4 una hepatización roja, después viene el día 5 a 7 una hepatización gris, y para luego, entre el día 8 o dentro de las 4 semanas después, va a haber una fase de resolución. Y consigo mismo va a haber una alteración, a nivel celular en la que va a llegar de la infección, inflamación a un estado de resolución o de fibrosis. En neumonía a repetición puede provocar a la larga enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una fibrosis pulmonar. Pero no se olviden este estadio de la neumonía de congestión, hepatización roja, hepatización gris, resolución, ¿no? Y vean la defensa de huésped en los pulmones, los mecanismos de defensa. Entonces, lo que hablamos, ¿no? Dentro de lo que es la principal etiología de que es la microaspiración, vean los mecanismos de defensa de la vía respiratoria superiores. Vamos a ver que en nasofaringe y orofaringe tenemos varias, de pelo nasales, cornetes, saliva, desprendimiento de células epiteliales, tos, interferencia bacteriana. Y en la vía respiratoria de conducción, como ser tráqueo y bronquio, también vamos a observar tos, reflejo epiglótico, ramificaciones, células dendríticas, tejido linfoide, que son un mecanismo de defensa para evitar lo que es la introducción de la bacteria a lo que se llama los alvéolos o vía aérea inferior. Y en las vías respiratorias inferiores, vean que tenemos desde líquido de revestimiento alveolar, que son surfactantes, inmunoglobulina, complementos, macrófagos alveolares, macrófagos intersticiales, neutrófilos, células dendríticas, que ayudaría a evitar lo que es un proceso infeccioso a nivel de lo que es vía aérea inferior. ¿Cuáles son la clasificación de forma clínica? Vamos a ver la clasificación. Entonces, hay diversas clasificaciones, pero una de las más importantes es esta clasificación. Vean, la neumonía adquirida de la comunidad, que es la mayoría. Hay la neumonía nosocomial y la neumonía asociada a la atención médica. La neumonía adquirida de la comunidad es la que es frecuente de transmisión a nivel de la comunidad. Son gérmenes frecuentemente asociados a una baja resistencia y generalmente son dentro de los primeros lugares de la etiología, va a ser el Streptococcus pneumoniae, hemófilo, entre otros. Y la neumonía nosocomial se divide en la neumonía adquirida en el hospital o un paciente internado, previamente internado, que después de 48 horas manifiesta síntomas clínicos para una neumonía, entonces se asociaría a la neumonía nosocomial. En este caso se asociaría frecuentemente a bacterias ya con un mayor grado de resistencia bacteriana, ¿no? Y la neumonía asociada a ventilación mecánica son pacientes que entran a ventilación mecánica por diversos factores. No, esto debe ser no infeccioso, o sea, una neumonía grave que sin duda no va a entrar dentro de ese grupo, sino de un paciente que entra a ventilación mecánica por diversas razones, o sea, puede ser por una alteración de nivel de conciencia, por un ACV isquémico hemorrágico que está prolongadamente en ventilación mecánica, después de 48 horas si manifiesta clínica, fiebre, tos, alteración a nivel de la ventilación, con aumento de oxígeno, alteración de la mecánica ventilatoria, alteración a nivel de imágenes, tomografía o radiografía, se asociaría a una neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Y cuál sería la etiología? La etiología va a ser diferente, ¿no? Va a estar asociado
generalmente a microorganismos multiresistentes. Ahí encontramos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, eh, Klebsiella, Burkholderia y otras bacterias que estaría dentro de lo que son parte de la flora o comensales dentro de unidades de terapia intensiva o intrahospitalaria. Y la neumonía asociada a la atención médica, pues, generalmente eso es asociada principalmente en lugares donde son alojamientos de personas de tercera edad, ¿no? En la que tenemos personas de tercera edad que están prolongadamente internados en vigilancia de esos sanatorios, o en otros lugares donde están asociados a pacientes frecuentes, como en central de hemodiálisis, hospitalía, en la que se puede estar esta neumonía asociada a la atención médica. Y otra clasificación puede ser una neumonía típica, atípica, eso vamos a ver más adelante el concepto y su característica. Puede ser una neumonía bacteriana, viral, fúngica o química, que son otras clasificaciones de la neumonía. Y vean, algo importante, debemos saber qué es neumonía típica y atípica. La neumonía atípica se caracteriza por una aparición repentina de síntomas causados por una infiltración local. Esto principalmente vamos a tener tos, fiebre, calofrío, tos productiva, a la vez malestar, crepitaciones, disminución del ruido respiratorio, broncofonía, egofonía, frémitos táctiles, opacidad de percusión, taquipnea, disnea, dolor torácico, pleurítico al respirar, dolor que se irradia al abdomen en región epigástrica, esto especialmente en niños. Entonces sospechamos una neumonía bacteriana con estos síntomas. Pero en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos siempre vamos a observar o sospechar de una neumonía cuando tenga fiebre alta o derrame pleural. Pero la característica es esto: aparición repentina, tos, fiebre, alteración a nivel respiratorio. Vamos a pensar en una neumonía típica. ¿Y cuál sería una neumonía típica? La neumonía típica entonces va a ser generalmente tiene un curso indolente, o sea, de un inicio lento, prolongado, y comúnmente se manifiesta con síntomas extrapulmonares: tos seca no productiva, disnea, ocultación a menudo poco notable, o sea, no van a ocultar nada raro, y las características extrapulmonares comunes incluyen fatiga, cefalea, odinofagia, mialgia y malestar general. Entonces son síntomas casi no típicos, como así, no son típicos, son atípicos. Entonces, la tos se seca no productiva, entonces vamos a pensar, puede ser algo viral, ¿no? Va a tener un poco de falta de aire, a la oculta no vamos a ocultar casi nada, pero siempre va a encontrar un paciente con otros síntomas: fatiga, cefalea, odinofagia, malestar general. Entonces ahí vamos a pensar una neumonía típica. Y vamos a observar siempre esto: pruebas de estabilidad clínica, siempre ver en estos pacientes temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, presión, saturación, estado mental, y esto nos va a ayudar mucho para los scores que vamos a ver más adelante, el score para neumonía, ¿no? Para diferenciar neumonía leve, moderada o grave. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, Todo voy a hacer. bien. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico. Entonces, vamos a ver, el diagnóstico clínico nos va a hacer sospechar de neumonía. Puede ser típico o atípico, pero nos va a indicar, digamos. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? En ese paciente, un paciente con un cuadro de neumonía típica, siempre sí o sí vamos a pedir una radiografía de tórax. Siempre. Pero si un paciente grave, inmunocomprometido, con una alteración a nivel eh, así de perfusión, con desaturación, sí o sí, el de primer o de inicio va a ser una tomografía de tórax. Y también una neumonía típica, sí o sí, sospechando del diagnóstico de una neumonía típica, atípica, diré, sería una tomografía de tórax. Dentro de eso vamos a solicitar biomarcadores, ¿no? Biomarcadores que nos van a indicar si hay un proceso infeccioso. Esto puede ser una proteína C reactiva, que no es tan específica, o una procalcitonina. Esta procalcitonina es un poco más específica. Una procalcitonina elevada nos va a indicar que hay un proceso infeccioso bacteriano. Y si sospechamos de una neumonía viral, entonces una procalcitonina positiva ya nos va a llevar a sospechar de que probablemente sea esa neumonía bacteriana. Y una negativa también nos hace sospechar de que probablemente esa neumonía sea viral. Entonces es importante dentro de lo que es los biomarcadores y la solicitud de estudio para los pacientes con sospecha de neumonía, sea típica o atípica, la procalcitonina. Y dentro del gol estándar, sí o sí, entramos con tratamiento empírico
y vamos a, antes del tratamiento o introducción de antibióticos, vamos a entrar con cultivo, principalmente cultivo de secreción bronquial y no olvidarse siempre de tomar hemocultivo. Esto principalmente en sospecha de neumonía moderada a grave. Y también hay los paneles moleculares, no queremos esperar 48 a 72 horas hasta que salga el cultivo de secreción. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? Un panel molecular a nivel de neumonía o asociado a infecciones, sea viral o bacteriana. Y biopsia en caso de no llegar a un diagnóstico, cuando se hace un lavado bronquialular, sí se puede solicitar una biopsia, ¿no? Principalmente, vean, la imagen. Llega un paciente con síntomas de neumonía, sí o sí se pide una radiografía. Un paciente con síntomas de neumonía que no sea grave, radiografía. Cuando ya observa un paciente con síntomas graves de neumonía, sí o sí deben tomar o solicitar una tomografía. Y últimamente en pacientes en unidad de terapia intensiva, unidad de cuidado intermedio, paciente que tiene una alteración repentina o una sospecha de neumonía asociada a ventiladores, podemos hacer una ecografía. No tenemos a mano o el paciente no puede bajar o no tenemos una radiografía portátil, realizamos una ecografía y hay signos especiales que nos pueden hacer diferenciar, nos pueden hacer pensar de que sea una neumonía, ¿no? Los paneles moleculares, como se indicó, hay paneles dirigidos a síndrome específico, en este caso, paneles respiratorios dirigidos a etiologías virales y bacterias que nos hace sospechar de neumonía típica. Entonces, dentro de esto, ¿cuál es el requisito? Hacer un hisopado, podemos tomar una toruna nasofaringea, hacer una recogida a nivel de este procedimiento que se ve en esta imagen, con 0,3 ml de muestra, y la muestra se puede conservar hasta 4 horas de temperatura ambiente y dejar 3 días bajo refrigeración para realizar el diagnóstico. Pero dentro de, así, tomamos la muestra, a las 2 horas podemos obtener el resultado y ver qué tipo de virus, tipo de bacterias atípicas desencadenó esa neumonía viral o atípica, ¿no? Vean, la Bordetella pertussis, eh, la Bordetella parapertussis, la Clamidia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae son lo que van a producir lo que son las neumonías típicas más frecuentes. Y el coronavirus y los virus, principalmente adenovirus, vean estos coronavirus 229E, HKU, NL63 o coronavirus OC46, son coronavirus que ya fueron introducidos hace ya más de un siglo, ya está asociado, es parte de la comunidad, entonces hay brotes frecuentes de estos coronavirus, principalmente en pacientes inmunodeprimidos, pero no es como el coronavirus SARS-CoV-2 que causó la pandemia en 2019, hasta casos recientes el día de hoy, pero son diferentes, ¿no? Y hay otros virus de influenza, como ya recuerdan, ¿no? Influenza H1N1, H3, H1, influenza B y otros para influenza y virus sensitivos respiratorios. Y el panel de neumonía, vean, el requisito es un lavado bronquial o una muestra de esputo representativa. Esto puede llegar a ser a 0,2 ml de muestra y se debe analizar lo más antes posible porque no podemos esperar en esta muestra y realizar el resultado va a salir entre 2 a 3 horas. Y vean, en método semi-cuantitativo, qué tipo de bacterias podemos encontrar o diagnosticar, pero también bacterias atípicas, virus y también dentro de la característica a nivel molecular podemos ver genes de resistencia. O sea, si sospechamos una neumonía asociada a servicios de salud, asociada a ventilación, pensando en bacterias multiresistentes, solicitamos esto y observamos y vamos a observar si tiene genes de resistencia para iniciar un tratamiento ya más dirigido. Y también vean que dentro de la bacteria están dentro de la bacteria la Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Proteo, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, de lo más común hasta lo menos comunes se puede hacer el panel molecular. El problema de los paneles es el costo, ¿no? El costo varía entre 1.800 a 2.100 bolivianos, pero la diferencia es cuán rápido iniciamos un tratamiento dirigido. Entonces nos va a ahorrar el panel molecular, nos ahorra el tiempo de diagnóstico, de inicio precoz de un tratamiento dirigido y también el retiro rápido de antibióticos. Y vamos a ver la escala de neumonía. Esto es muy importante. Tomen en cuenta, anótense la escala CUR65, es una escala de neumonía. Entonces es muy frecuente y esta escala nos va a determinar el mejor sitio de atención, domicilio hospital y predice mortalidad. Dentro de la neumonía CUR65, vean, puede haber confusión, vamos a evaluar lo que es confusión, uremia, respiración, lo que es la presión sanguínea y la edad. Cada uno nos va a dar una puntuación de 1 y dentro del score van a ver si es score de 0 a 1 y tiene síntomas de neumonía,
Entonces, probablemente el manejo va a ser ambulatorio y el antibiótico vía oral. La mortalidad es mínima. Cuando tenemos de 2 a 3, la mortalidad aumenta y en estos pacientes tenemos que hospitalizar y recibir antibióticos endovenosos. Y cuando tenemos entre 4 a 5, ese paciente, la mortalidad es elevada, de 42 a 57%, por lo cual el paciente debe ser internado, pero principalmente en un hospital que tenga una unidad de cuidado intensivo o intermedio. Y hay otro tipo de escala como el PCI Sport o neumonía Severity Index, que podemos obtenerlo en celular, y todo eso también indica o determina el sitio de atención del paciente. Más utilizado el curso 65, pero también este también se puede realizar, ¿no? Y vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento varía, ¿no? Vean la característica del paciente y las opciones terapéuticas. Entonces, si en el curso 75 nos sale de 0 a 1, entonces vamos a manejarlo ambulatorialmente. Entonces, si el paciente previamente sano, sin tratamiento antibiótico reciente, vamos a usar un macrólido de oxiciclina, ¿no? Si el tratamiento antibiótico recibió tratamiento antibiótico reciente, entonces ahí vamos a pensar en asociar un beta-lactámico oral con una fluoroquinolona o un macrólido, o también una fluoroquinolona sola, que también podría ir bien en esos pacientes. En pacientes con morbilidades asociadas como ser un EPOC, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva o neoplasia, entonces vamos a evaluar, ¿no? Si hay tratamiento antibiótico reciente, un macrólido avanzado más un beta-lactámico oral o una fluoroquinolona respiratoria como ser levofloxacino, no iría bien en el tratamiento. En el tratamiento antibiótico reciente, entonces ahí vamos a pensar iniciar con una fluoroquinolona o un macrólido avanzado más un beta-lactámico. Estos macrólidos puede ser una citromicina o un claritromicina, ¿no? La sospecha de aspiración con infección, o sea, si hay un paciente con sospecha de una neumonía por aspiración, podemos iniciar una amoxiclavulanato con clindamicina. Ahora, esto es controverso, ¿no? Ahora, principalmente, actualmente salieron nuevos estudios que en sospecha de aspiración por infección no se inicia ningún antibiótico, se espera hasta, eh, hasta ver si se resuelve propiamente dicho, que puede ser una neumonía química por jugo gástrico, o ver si hay señales de infecciones a las 48 o 72 horas y ahí iniciar un tratamiento. Gripe con sobreinfección bacteriana, entonces sea un paciente viene por influenza, pero se sobreinfecta bacterialmente, entonces ahí vamos a pensar si ingresó al hospital por una gripe y se sobreinfecta por bacteria, vamos a pensar en algo intrahospitalario. Ahí vamos a añadir vancomicina, linezolid y cobertura con sal, o estafilococo resistente, ¿no? En los pacientes ingresados en planta de medicina, en los ya no ambulatorios, en los pacientes que ya tienen un curso elevado, en la cual vamos a internarlo en planta de medicina, entonces vamos a internar todo vía endovenoso. Esto puede ser por una fluoroquinolona respiratoria, como sea una levofloxacina, o un macrólido asociado a un betalactámico, como una claritromicina más una ceftriaxona. Un tratamiento si el paciente ingresa, pero ya tiene un tratamiento antibiótico reciente, entonces ahí vamos a pensar un macrólido avanzado con un betalactámico intravenoso, o una fluoroquinolona respiratoria. Ya en pacientes que tienen un curvo elevado, que entra a cuidado intensivo, ahí cambia mucho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que sospechar si la infección es por una pseudomonas, o sea, si la infección, la pseudomonas no es un problema, iniciar lo que es un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona. Si la infección es por pseudomonas no es un problema, pero tiene alergia al beta-lactámico, ahí iniciamos fluoroquinolona o clindamicina. Y si hay una infección de pseudomonas, que es un problema, es decir, que el paciente tiene antecedentes de una fibrosis quística, un DPOC o una alteración a nivel de la defensa del huésped, ahí sí o sí siempre vamos a iniciar lo que es un beta-lactámico activo con una ciprofloxacina o un fármaco antiseudomónico, como sea una aminoglucosida, una fluoroquinolona respiratoria o un macrolide. La infección por pseudomonas, un paciente que padece alergia a beta-lactámico, astronam o aminoglucósido, ¿no? Esta es una guía de selección empírica de fármacos antimicrobianos para el tratamiento en niños. Esto lo van a leer, pero esto en niños más lo van a ver en pediatría, que tiene otro esquema. Y ahora algo importante, complicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones, ¿qué vamos a tener? Una complicación más frecuente de neumonía va a ser un derrame pleural paraneumónico. Pero asociado a eso, podemos tener un enfisema pleural, absceso pulmonar, un síndrome de estrés respiratorio adulto, insuficiencia respiratoria, sepsis y puede llegar a muerte. Entonces,
Estas son las complicaciones de una neumonía. Si no lo tratamos precozmente o adecuadamente, con el antibiótico adecuado, con el tiempo adecuado, entonces va a derivar en una complicación. Desde un derrame pleural a un empiema, a un absceso que puede llegar inclusive a un cuadro más grave como sea insuficiencia respiratoria, una sepsis o puede llegar a una muerte. ¿Y qué medida de prevención vamos a usar en la neumonía? Vacunación antineumocócica, que es importante principalmente en pacientes con riesgo de infecciones neumocócicas o infecciones bacterianas, principalmente inmunodeprimidos, VIH, trasplantado en uso de inmunosupresores, en pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar o algún antecedente de una enfermedad cardiopulmonar, lo más indicado es vacunación antineumocócica para neumococo y para hemófilo, ¿no? Y vacuna contra influenza, sí, también en esos pacientes, no se olviden pacientes con la misma característica, con factores de riesgo, se debería vacunar con influenza porque también puede generar una neumonía viral y eso desencadena una sobreinfección bacteriana. Y principalmente para todos ustedes, principalmente cuando van a ver, cuando lleguen cuarto, quinto año de internado, van a comenzar a fumar por el estrés, entonces dejen de fumar. O, mejor dicho, no fumen. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, disculpe, con respecto al diagnóstico, ¿podría volver a repetir lo de procalcitonina? No, Ah, Procalcit, dentro del diagnóstico, vamos a ver más. por favor. Dentro del diagnóstico, ustedes tienen, digamos, un paciente con curva elevado. Así vamos a ver tres figuras, o así, tres casos clínicos. Digamos. Viene un paciente, 23 años, tos, expectoración, fiebre, y viene a su consultorio, a su emergencia, oculta usted crepitaciones, hay sospechas de neumonía, paciente previamente sano, sin antecedentes de enfermedades. Lo que le van a pedir es una radiografía de tórax, ahí ven las imágenes, probablemente van a pedir un hemograma y ese paciente lo van a tratar con una neumonía en casa. Entonces van a iniciar algo vía oral, puede ser una claritromicina, una levofloxacina o un betalactámico vía oral y va tranquilo con un retorno precoz a las 48 horas y da un tratamiento entre 5 a 7 días. Esos son pacientes con un CUR bajo, ¿no? Un CUR 65 bajo, por lo cual no va a requerir internación ni muchos exámenes. Pero vamos a ver otro caso clínico, un paciente de 55 años, tabaquista, antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con antecedente de internación de múltiples veces por infecciones pulmonares. Entonces, ese paciente viene con fiebre, tos, expectoración verdosa. Ese paciente sí o sí va a ganar una tomografía de tórax y van a pedir una procalcitonina, sí o sí. Procalcitonina, ¿por qué? Porque la sospecha es que sí sea una neumonía bacteriana, pero también para ver cómo es la respuesta terapéutica, vemos una procalcitonina alta, no va a confirmar nuestra hipótesis diagnóstica. Una infección bacteriana grave, va a ir a internación y va a necesitar cultivo de secreción. Ahí sí solicitamos un cultivo de secreción, hemocultivo. Y si el paciente necesita una premura, ahí solicitamos o una premisa de rápidamente obtener la etiología de esa bacteria, vamos a solicitar un panel molecular. Ahora vamos a un escenario 3, un paciente grave, llega hipotenso, antecedente de tos, expectoración, disneico, desaturando. Ese paciente va a tener con seguridad un CUR elevado, un CUR 65 elevado, por lo cual va a necesitar internación, pero en terapia intensiva. Ese paciente va a terapia intensiva, se toma rápidamente lo que son hemocultivos, cultivos de secreción, se realiza rápidamente el antibiótico vía endovenosa y dentro de cuando tomamos los hemocultivos vamos a tomar laboratorios biomarcadores, hemograma, urea, creatinina, transaminasa, bilirrubina y procalcitonina. A la vez, ese paciente se va a ganar una tomografía de tórax, sí, sí o sí ese paciente, y va a pasar a unidad de cuidado intensivo. Y si tienen o tienen la necesidad o tienen a mano un estudio molecular, lo pueden solicitar.
Eso para ayudarnos en el tiempo, ¿no? A nivel molecular, tomamos un esputo, un lavado bronquialveolar y mandamos para llegar a la etiología rápidamente y hacer un tratamiento más dirigido. Si no lo tenemos, esperamos lo que es el cultivo de secreción bronquial o hemocultivo dentro de las 48 a 72 horas, iniciamos un tratamiento empírico. Entonces, la procalcitonía no es para todo, entonces son para escenarios generalmente pacientes que se va a internar, pero no va a derimir entre un paciente que tenga una infección viral o bacteriana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, dudas? Muchísimas gracias, doctor. Ya. ¿Qué más? ¿Dudas? Todo claro, doctor. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de sepsis, lo vamos a hacer rápido. ¿Están viendo la imagen? Ya. Ahora, Sí, se ve, doctor. ya. Y si hablamos de sepsis, ¿qué piensan cuando hablan de sepsis? Bueno, hipotensión, sí. Un paciente que llega hipotenso, uno de diagnóstico diferencial principal va a ser sepsis. ¿Qué más? Alta tasa de mortalidad. Sí. Entonces, algo asociado mucho a sepsis va a ser infección. Pero la mayoría lo asocia a infección bacteriana. No, pero un paciente puede tornarse séptico con una infección por hongo, por virus, inclusive por parásito, ¿ya? Entonces, lo puede hacer. Entonces, el concepto de sepsis va a ser una respuesta sistémica a la infección, que se asocia con sospecha clínica o certeza de que existe un foco infeccioso. Y esto va a ser con síntomas. Y dentro de los conceptos tenemos que aprender también lo que es sepsis grave. Ahora ya ese concepto de sepsis grave ya desapareció. Están en el libro, pero dentro del último consenso que salió el año pasado en Código Sepsis, toda sepsis es grave. Pero hay el concepto antiguo que sí dice que sepsis grave está asociado a disfunción de uno o varios órganos que están del lugar de la infección, asociada a hipotensión, que responden a fluidoterapia, o sea, a infusión de líquido. Y shock séptico es cuando hay sepsis con hipotensión que a pesar de administrar líquido o fluidoterapia adecuada requiere tratamiento con vasopresores, con droga endovenosa que nos van a ayudar a mantener una buena perfusión y una buena presión arterial. Entonces no se olvide que la sepsis es una respuesta sistémica a la infección. Entonces, siempre va a haber una respuesta temprana del huésped al microorganismo o al patógeno. Entonces, cuando una bacteria abre una brecha entre la barrera epitelial y entra al tejido subyacente, encuentra enseguidamente a una reacción a nivel celular, principalmente con macrófagos, mastocitos, célula dendrítica, y esta célula detecta al invasor y reacciona secretando mediadores que modifica una respuesta inflamatoria. En el interior de la célula, donde la vía de transducción y de señal y transducción genética estimula la producción, y hay un aumento de secreción de numerosas moléculas que van a mediar la respuesta inflamatoria. Entonces, en concepto, digamos, va a haber una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Cuando hay una alteración de esta respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, va a producir la sepsis. Una secuencia, una reacción en cadena en la cual van a estar incluidos mediadores como ser citocina, quimiosina, mediadores como ser prostaglandina o leucotrieno, otro tipo de mediadores que va a desencadenar una cascada de inflamación a nivel generalizado. En el sistema nervioso central va a recibir información sobre la invasión de microorganismos a través de dos vías. Esto puede ser impulsores aferentes o mediadores como ser interleucina, factores de necrosis tumoral, interleucina 6. En el hígado también vamos a observar alteraciones. Va a actuar como un filtro de sangre que va a recoger y va a eliminar al microorganismo, pero también vamos a asociar que van a transportar a través de esta también o inactivar endotoxina bacteriana y vamos a tener fases agudas de elementos de respuesta sistémica o también
va a dar lugar a adaptación metabólica asociada a la infección. Entonces, dentro de lo que es una respuesta de fase aguda, vamos a tener dentro de la sepsis, vamos a tener una respuesta antiinfecciosa, antiinflamatoria, una respuesta metabólica, una respuesta procoagulante y una respuesta termorreguladora. En la respuesta infecciosa vamos a encontrar leucocitosis aguda, vamos a encontrar movilización de neutrófilos a médula ósea, una neutrofilia, adherencia de neutrófilo al endotelio. En la respuesta antiinflamatoria vamos a encontrar mecanismos que inducen a la desmarginalización de los neutrófilos y va a provocar un endotelio vascular inflamado. Otra respuesta que va a ser inflamación de los compartimientos sistémicos a nivel generalizado y eso va a desencadenar alteración a nivel sanguíneo como será adrenalina, cortisol, interleucina y un aumento de estos mediadores inflamatorios. Y una respuesta metabólica principalmente se encarga de mantener un nivel de glicemia adecuada en la cual a través de la agresión va a haber un aumento de adrenalina, glucagón y cortisol. Dentro de esa respuesta va a haber una gluconeogénesis, respuesta a la infección, entonces vamos a producir más glucosa, esto a nivel hepático principalmente, por lo consiguiente va a haber un aumento de lactato. También va a haber un aumento de hormona contrarreguladora que va a estimular la lipólisis con tal de conseguir un aumento de energía a nivel generalizado. Y la principal efecto o razón de efecto de la respuesta metabólica es mantener un nivel sustrato de energía, principalmente mediante la glucosa, al sistema nervioso central. Todo lo que hablamos está en este esquema, en la cual la característica metabólica es dar al cerebro mayor aporte de nutrientes porque va a haber un hipermetabolismo por la infección generalizada que vamos a tener en la sepsis. También vamos a tener una respuesta procoagulante en la cual la inflamación y la coagulación están estrechamente relacionadas y vamos a tener una respuesta procoagulante inducida por la inflamación que contribuye a la formación de abscesos, reacciones de hipersensibilidad. En resumen, va a haber una expresión inducida por la inflamación del factor tisular en la superficie de los monocitos y las células endoteliales, en lo cual va a iniciar una producción de trombina a través de los factores 7A y 10A activados, mientras que va a haber un sistema de síntesis de inhibidores activados del plaminógeno y va a inhibir lo que es la fibrinólisis, ¿no? También vamos a tener una respuesta termorreguladora con un aumento de temperatura corporal. Esto va a favorecer la supervivencia del huésped de varias formas, que va a ayudar a inhibir el crecimiento bacteriano por la fiebre y aumenta una actividad bactericida de los neutrófilos y los macrófagos. Y va a haber una distribución de flujos sanguíneos que se produce durante la termogénesis, que va a incrementar la irrigación sanguínea de los tejidos infectados. Esto quiere decir que ante una agresión bacteriana o por un microorganismo, vamos a tener fiebre con una respuesta del organismo para, primero, uno, para evitar el crecimiento bacteriano y otro, para aumentar la actividad bactericida de la célula de defensa contra ese microorganismo. Un factor de mal pronóstico en un paciente que hace ¿cómo te dice? Hipotermia, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen una alteración en la termorregulación y son factores de mal pronóstico, ¿no? Y la sepsis grave es ¿cuál es la definición de la sepsis grave? Es una hipofunción de un órgano o disfunción producida como consecuencia de la infección y la patogenia de este estado se basa en que la citocina y otras moléculas producidas local o sistemáticamente circulan por la sangre e inducen la lesión del endotelio vascular o microcirculación en órganos diferentes, además del agotamiento del ATP en órganos críticos debido al estrés persistente durante la infección. En resumen, eso, la patogenia, ¿qué va a hacer? Es un estado en el cual por la agresión de la bacteria va a producir citoquinas y otra molécula que está producida localmente o sistemáticamente va a circular y va a producir lesión en el endotelio vascular. Y a la vez va a producir lesión a nivel de la microcirculación, en la cual el paciente va a manifestar un signo importante que fue mencionado por su compañero, que es la hipotensión, ¿no? A la vez va a tener señales indirectos de gravedad, como ser la hipoglicemia, porque va a haber un agotamiento de lo que es el ATP, que es la energía. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs, no? Como ese ciclo extenso, ciclo de Krebs, que va a derivar a un punto único que es formación de ATP para producir energía, ¿no? En cuadro grave de sepsis vamos a ver un ATP agotado y esto debido a un estrés persistente durante la infección. Esta infección se va a generalizar, ¿no?
Y hay varias etapas que muestran varios fenómenos dentro de lo que es la sepsis, como sea activación del complemento, coagulopatía, lesión endotelial, disfunción mitocondrial y microcirculación y inmunosupresión. Algo que tienen que tomar en cuenta es el concepto de shock séptico, que es la hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de la reanimación adecuada con fluido y ausencia de otras cosas. Entonces, paciente que llega con sepsis, tenemos que hacer una hidratación adecuada. Y si el paciente hipotensa y no responde al líquido, tenemos que inducir lo que es vasopresores, ¿no? Entonces, dentro de lo que es shock séptico, va a haber una fase vasoconstrictora, que el paciente llega con circulación normal, pero vamos a tener señales de hipoperfusión, a pesar de que el paciente no hipotensa. Entonces va a tener una disminución de lo que es el llenado capilar. A nivel del ecocardiograma vamos a observar también una falta de llegada de sangre por la vena cava a nivel del corazón. Vamos a ver un lactato alto. Entonces eso nos va a pensar que está en una fase vasoconstrictora y que va a necesitar resucitación con fluido corporal, o sea, con hidratación. Y la fase vasodilatadora es cuando ya está avanzado y vamos a tener que el paciente llega hipotenso y va a necesitar resucitación por fluido y entrar rápidamente con fluidos endovenosos y también con vasopresores como ser noradrenalina y adrenalina, ¿no? Entonces esa fase vasoconstrictora se caracteriza por un gasto cardíaco bajo y una resistencia periférica alta y se produce en los pacientes con hipovolemia, ¿no? En los factores que contribuyen a disminuir la volemia intravascular efectiva son restribución del flujo de sangre, estancamiento venoso, aumento de permeabilidad capilar, incremento de la pérdida insensible y aporte de deficiencia de líquido. Y los rasgos clínicos son la disminución de la resistencia vascular sistémica y un gasto cardíaco elevado. Hay múltiples factores que contribuyen a este fenómeno de vasodilatación, como la taquifalaxia, la catecolamina, una producción baja de glucocorticoides y producción ineficaz de aldosterona. Entonces, dentro de la sepsis vamos a observar que en un paciente con sepsis se puede observar un síndrome de disfunción orgánica múltiple o disfunción multiorgánica. Esto es una progresión de disfunción de órganos en un paciente que llega con sepsis y va a evolucionar a esto. Entonces, ¿cuáles son las disfunciones orgánicas más comunes? Van a ser disfunción termorreguladora, disfunciones respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, renales, gastrointestinales, hepáticas, hematológicas, neuromuscular y del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de sepsis, no se olviden, ¿no? Criterios de SOFA. Son criterios de diagnóstico de sepsis y consta de la presencia de un foco infeccioso o dos o más, ¿no? Entonces, ese criterio de SOFA, guarden en un aplicativo en el celular, van a observar que son como escala de Glasgow, que mide de 0 a 4 puntos. Hay que observar el Glasgow del paciente. Ahí vamos a observar o a evaluar el sistema nervioso central. Después otro criterio es la creatinina o la diuresis. Eso vamos a evaluar lo que es la función renal. La bilirrubina nos va a ayudar a ver la función hepática. La plaqueta, la coagulación. La PAFI, que es la diferencia entre la presión de oxígeno y FiO2, la función respiratoria y la presión arterial no va a evaluar lo que es a nivel cardiovascular. Vean que todos los criterios van a evaluar un sistema y si hay varios criterios alterados vamos a hablar de disfunción múltiple orgánica. Y dentro de eso, escala de SOFA se da principalmente en pacientes que van a ingresar en terapia intensiva o internación porque el paciente llega con cuadro grave, con una sepsis, vamos a hacer el criterio de SOFA. Pero ¿cuál es la diferencia de este criterio de SOFA? Que necesitamos, vean, en criterio de SOFA tenemos criterios clínicos como la escala de Glasgow, que lo vamos a observar, vamos a ver la escala de Glasgow y lo podemos ver clínicamente. La presión arterial también lo podemos ver, pero los otros tres criterios necesitan de un examen, necesita de una cuantificación. Es decir, vamos a necesitar tomar una sangre arterial o venosa para ver la creatinina, para ver la bilirrubina, para ver la plaqueta y para ver lo que es la relación de presión de oxígeno y FiO2, que se llama PAFI, ¿no? Entonces, dentro de eso, para evitar la demora de un diagnóstico rápido o un criterio rápido de sepsis, se creó el QuickSOFA, ¿no? El criterio de QuickSOFA son criterios que se utilizan para valorar un paciente con riesgo alto o con sospecha de sepsis y
y con lo cual va a contar, digamos, vamos a ver un proceso infeccioso y con quiz SOFA mayor de 2 vamos a diagnosticar al paciente con sepsis. Entonces, vean, todos los criterios son criterios clínicos. O sea, alteración de nivel de conciencia, el paciente llega con un lago menor de 13, le tomamos la presión y está hipotenso menor de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22, la sospecha va a ser que el paciente tiene una sepsis. Es decir, el paciente llega con una sospecha de un foco infeccioso, una infección urinaria, con un QI-SOFA, con alteración de estos tres, rápidamente vamos a pasar a este paciente a unidad de terapia intensiva con un diagnóstico de una sepsis. Esta sea sepsis foco urinario. Pero varía eso, depende del foco infeccioso a diagnosticar o nuestra hipótesis diagnóstica. No se olviden estos dos tipos de criterios, QI-SOFAC y SOFAC. SOFAC requiere de toma de examen de sangre o cuantificación de exámenes y el QI-SOFAC se puede hacer ambulatorialmente o en paciente en emergencia o en consultorio, ¿no? El QI-SOFAC. Entonces no se olviden el SOFAC, ¿cuáles son los criterios? Más de 2 infección más variación de más o igual a 2 puntos en la escala, pensar en sepsis. Y en SQUIZOFAC, cuando vemos infección y presencia de 2 o más puntos en la escala de SQUIZOFAC, como ser alteración del nivel de conciencia, tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, pensamos en sepsis. Esto es importante, tomen en cuenta, memorícenlo. ¿Y cómo vamos a actuar con la sepsis? Hay un código mundial, que es el código sepsis, que cada año hay reuniones mundiales y tratan de ver la mejor manera de actuar frente a la sepsis. ¿Por qué? Porque la sepsis mata. La mayor mortalidad en los pacientes que llegan a hospitalización va a ser por una infección, pero que ya llegan con cuadro ya evolucionado a sepsis. Entonces, el código sepsis es una serie de algoritmos de diagnóstico y manejo de la sepsis, facilitando su tratamiento de manera precoz, disminuyendo así la mortalidad intrahospitalaria, ¿no? La guía para la detección clínica de la sepsis en adultos varía, vea. Entonces, dentro de eso, observamos lo que es la anamnesis. La anamnesis es muy importante porque ustedes en la anamnesis van a ver si hay un foco infeccioso probable. O sea, el paciente puede llegar por un cuadro de neumonía, con síntomas de tos, expectoración, puede llegar por una infección urinaria, llega disuria, polaquiuria, entonces puede llegar por un síntoma, con un cuadro de meningitis, puede llegar por un cuadro de alteración de la nivel de conciencia, entonces ahí vamos a ver en la anamnesis qué cuadro o qué foco infeccioso vamos a tener. ¿Qué más? Eso dentro de la anamnesis también ver, digamos, si tienen factores de riesgo, si el paciente estuvo previamente internado y valoramos, ¿no? Ese sería el ABCD, el ABCDEL, ¿no? De la guía para detección clínica de sepsis. El B de breathing, que es la respiración, veamos si el paciente está taquipnéico, alterado, C de circulación, si está hipotenso, D de disability, ver si tiene alteración de estado general, alteración de estado de conciencia, L de elevación del lactato, que es muy importante, porque todo paciente con sepsis se debe realizar una gasometría y ver lactato. Ese lactato nos va a indicar si tiene una alteración a nivel, un lactato alto nos va a indicar que está un cuadro séptico, ¿no? Entonces, cuando tenemos toda esa alteración, un paciente taquipnéico, taquicárdico, mala perfusión cutánea, hipotenso, alteración del estado general, con una hipoglicemia o hiperglicemia complicada, un lactato alterado, vamos a sospechar de sepsis, vamos a revalorar y vamos a entrar dentro del criterio de sepsis, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Primero la detección. Esta es la cadena de supervivencia de la sepsis, son manejo inicial dentro de lo que es sepsis, esto ha variado, varía con el tiempo, va a variar. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es primero la detección, foco de infección, hacer el SOFA o el Q-SOFA y tomar lactato. Hacemos la detección, es sepsis. ¿Qué hacemos? Control de foco sepsis. Tomar cultivo, pensando en qué cultivo tomar. Si es una urosepsis, una infección urinaria que está en sepsis, tomar urocultivo, hemocultivo, si es neumonía, tomar secreción bronquial, si es meningitis, tomar líquido cefalorraquídeo, si es una gastroenterocolitis que está séptico, tomar coprocultivo.
y luego inmediatamente iniciar antibiótico. Esto en las primeras horas. Entonces, el antibiótico es el gol estándar. Diagnosticamos, solicitamos gasometría, tomamos hemocultivo inicialmente y rápidamente iniciar antibiótico dentro de la primera hora. Esto es un tratamiento empírico dirigido. Y drenaje de foco. Si tenemos que controlar el foco, si hay un absceso, hay que drenar. Si hay infección urinaria, igual hay que hacer, colocar sonda urinaria y ver, ¿no? Si hay un absceso pleural, absceso pulmonar, un empiema, igual hacer limpieza. Siempre control de foco. Después, ¿qué vamos a hacer? Mejorar la volemia. Siempre administrar lo que es cristaloide. Administrar solución cristaloide a 30 ml kilogramo peso en la primera hora y revalorar la volemia, ver si está mejorando, cómo hacemos la revaloración de la volemia, ver si no está hipotenso, si el lactato mejoró, y después ver la monitorización, tensión arterial, frecuencia cardíaca, perfusión, saturación, si está el paciente orinando y si el lactato inicial ha disminuido. Siempre ajustar la resistencia, siempre el paciente que mantiene la hipotensión, ajustar resistencia vascular, como ser la vasopresores, como ser noradrenalina y valoración en unidad de cuidado intensivo, ¿no? El tiempo es vida, vea que dentro de todo estos tipos de detección, control de foco, mejora de volemia, monitorización y ajuste de resistencia vasculares, no debe pasar más de 6 horas. Y antibiótico dentro de la primera hora. No se olviden, pregunta de examen, si dentro de la sepsis, ¿cuándo introducir el antibiótico? Dentro de la primera hora, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de derivación a cuidado intensivo? Miren, el criterio es así. Para mí, paciente con sepsis debería pasar terapia intensiva, pero en hospitales públicos, saturados, todo eso, entonces hay criterios de derivación a cuidado intensivo, como ser ausencia de mejora clínica de 3 a 6 primera hora, una vez iniciada la medida de reanimación, esta medida que ya fue mencionada, la necesidad de soporte de órgano específico, o sea, el paciente viene con mucha desaturación, necesita ventilación mecánica, necesita droga vasoactiva, va a terapia. Paciente que se considera derivado a un centro de complejidad, es decir, necesita drenaje percutáneo, tomografía, resonancia, manejo más especializado, se va a terapia intensiva o un hospital que tenga terapia intensiva. No se olvide, sepsis, el tiempo es vida y esto es lo principal que se debe manejar, lo que es los criterios de supervivencia o cadena de supervivencia de sepsis. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? No, mi doctor. Ya. Bien. El tratamiento de sepsis es así. Depende de cómo iniciar. Si me viene un paciente 34 años, sin antecedentes de enfermedades, me llega con una neumonía grave, no tiene antecedentes de hospitalizaciones previas, yo voy a tratarlo inmediatamente con un antibiótico de la comunidad. Es decir, por más que esté hipotenso, todo eso, probablemente la etiología de ese cuadro sea un germen de la comunidad. Por lo cual, si es una infección urinaria, vamos a iniciar una cefalosporina tercera generación. Si fuese una quinolona, como se dice ciprofloxacino, si fuese una sepsis foco pulmonar, igual iniciaríamos una cefalosporina tercera generación asociada a una quinolona. Si fuese una meningitis, ahí también pensamos, lo primero que vamos a ver, una cefalosporina de tercera generación, dosis elevada, pensando en una neumonía bacteriana, y así, digamos, viendo qué es lo más probable en la comunidad. Pero si un paciente que ya de 60, así el escenario 2, paciente 65 años, ya tiene internación reciente en hospitalización, antecedente de internación o uso de antibióticos reciente, paciente descompensado, yo voy a pensar en un germen ya multiresistente. En ese paciente hago toda la medida de la cadena de supervivencia, pero el antibiótico que voy a introducir va a ser de mayor espectro, pensando en ya microorganismos multiresistentes. Ahí puedo introducir una piperacilina tazobactam, un carbapenímico, es asociado a un glucopéptido como ser vancomicina o un linezolid. Entonces, depende del escenario. Si un paciente que tiene características de infección en la comunidad, iniciamos antibióticos de menor espectro. Pero un paciente grave,
grave, que tiene antecedentes ya de infecciones a repeticiones o internaciones recientes o paciente que eh, 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 hemodializa o tiene factores de riesgo, iniciamos con antibióticos de amplio espectro. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? No se olviden, la sepsis mata. Doctor, para tener un criterio más exacto de que mi paciente está en choque séptico, es la presencia de lactato, ¿no es? Sí. Digamos, vos llega el paciente, vos sospechás infección, sospechás hipoperfusión, por más que no esté hipotenso, solicita una gasometría y ahí ves el lactato. Si el lactato está elevado, te va a indicar hipoperfusión. Por más que el paciente no esté hipotenso y hiciste un quest SOFA que está alterado, diagnosticar rápidamente sepsis. Por más que no esté hipotenso, usted va a hidratar a ese paciente. Ahora, en el nuevo consenso habla de tener precaución con la hidratación. Eso sí, los nuevos estudios han visto que el introducir mucho líquido aumenta mortalidad. Entonces, paciente cardiópata, renal crónico, que no orina mucho, que no tiene buena diuresis, entonces esos pacientes con más precaución vamos a iniciar lo que es la mejora de la volemia con los cristaloides o lo que es la, la hidratación con revaloración volémica con 30 ml kilogramo peso. En esos pacientes vamos a disminuirlo y va a ser más, vamos a estar con mayor precaución en la administración de cristaloides en esos tipos de pacientes. ¿Qué más? Quizofa, no se olviden. Quizofac y sofa. ¿Duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Se cortó la señal? Todo bien, doctor. Los tópicos, doctor, del examen. El tratamiento empírico en paciente con leucemia, entonces no se le va a decir eso, digamos. Le va a decir, dígame el quizofa, cuáles son los de alteración, digamos, algo que la respuesta va a ser una sola pregunta o dos, tres, digamos, y va a ser de elección múltiple también. Doctor, disculpe, no la escuchamos al principio, creo que se cortó. Ah, ya. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, doctor. Ya, ya, digamos, dentro, hay una pregunta en el chat, su compañera muy tímida no quiso preguntar, pero dice que qué tema tienen que dar más hincapié, entonces estudien más los síndromes bacterianos, todo lo que es meningitis, gastroenterocolitis, lo que es infección urinaria, neumonía que ya acabamos de pasar, repasen eso, sepsis, entonces lo que más vean que van a tocar, estudien eso, ¿no? Ahora lo de hongo también, lo de hongo lo hemos pasado, entonces en hongo igual vean lo que más va a tocar y eso lo van a ver, ¿no? ¿Qué más? Preguntas, dudas. ¿Están estudiando? Doctor, pero eso es todo. ¿Cómo? Claro, es todo, digamos, pero estudien lo que más... Doctor, una sí, pregunta así concreta. Y respóndanos con la verdad, doctor. Usted igual fue guerrilleño. ya. ¿Va a entrar dosis?
Dosis no creo, no creo. Yo mandé mi pregunta sin dosis. Y, y dosis, no creo, no creo. Usted coloque en el medicamento y la, Solo, bueno, solo el medicamento, doctor. sí, coloque el medicamento. Ya. Pero deberían saber la dosis, ¿no? Bueno, fármacos recién lo están pasando, digamos. Entonces, la dosis lo van a aprender dentro de lo que es la práctica médica diaria. Digamos. A veces hasta yo me olvido de algunas dosis. Ya, ¿Qué doctor. más? Muchas gracias. Entonces, la pregunta va a ser así, de A, B, C, D. Alguna va a ser abierta, las abiertas va a ser de una opción, o sea, etiología de eso, digamos, así como el anterior examen, digamos. Entonces, a depender de eso, vamos a ver, démoslo mañana el examen y después ya en la noche nos juntamos vía presencial o online y revisamos el examen. Listo, doctor. ¿Qué más? ¿Duda, Doctor, pregunta? no nos va a regalar. ¿Cómo? Kimberly, no te escuché. ¿Qué fue? ¿No nos va qué? Regalar puntos, creo que dijo. No, no es Navidad todavía y no soy Papá Noel y no creo en Papá Noel. ¿Por qué? ¿Los otros grupos están regalando? Sí, doctor. Sí, doctor, tienen feria, maratón. Ah, ustedes tuvieron su feria. Ya se siente el espíritu navideño. No, ni idea. Ni idea. Pero sí. Se va a considerar lo de la feria, lo que participaron en la feria, lo que hicieron su monografía, eh, los exámenes que son principalmente la nota y qué más, a ver, lo que fueron a clase y eso, ¿no? Y el La examen pizza, práctico. doctor. ¿Cuánto Ah, vale ese examen el práctico, doctor? el examen práctico lo vamos a dar separado, no va a ser junto a ellos. Ya hablé con el doctor Oropesa y, y, y por lo cual lo vamos a dar separado, solo nosotros, y no se preocupen de eso, ¿ya? Entonces, estén tranquilos. No, eso vamos a verlo, eso vamos a ver más adelante. La federación vamos a ver si vamos a dar el examen práctico, pero no lo vamos a dar junto a Saavedra, no se preocupe. Ya hablé con el papá de María José, entonces él me dio la venia de no darlo. Ya. ¿Qué más? Pregunta, duda, o vayan a estudiar. ¿Quién está con el bolo de coca estudiando ahí? Doctor, buenas noches. Arsenio está con bolos. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Disculpe, doctor, sobre la lista de asistencia cuando entramos al polideportivo, no sé si le pasa a muchos, pero mi apellido está mal escrito. Ya. A No eso lo sé si... vamos a tratar de corregir. Ok, gracias, doctor. Sí, Ya. doctor, y nos dicen que nos variemos por sus grupos y en vano uno va temprano y al final nos meten a lo último por esas listas. Vayan temprano, tipo 12:30 para que entren rápido y demos el examen. Doctor, es que pasa que algunos no estamos en esa lista y vamos tempranos y nos dicen, tienen que esperar que pasen todos y recién ustedes nos dicen. Y no nos Ah, dan solución ahí en Puerto. ya, eso Eso voy a ver con lo de la lista. estar con los chicos, pasa que son estudiantes igual, creo, de segundo año los que vienen a controlarnos. Y eh, la vez que el doctor mandó la lista, el doctor creo que imprimió la lista equivocada. Entonces yo sé y yo los conozco a todos, así que, porque yo soy la que les hace las listas, así que sé en qué orden están y todo. Y no se preocupen que yo voy a llegar temprano y voy a ayudarle al chico que está con la lista. Ah, está bueno.
Está bueno. No. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una P, doctor. ¿Qué? Recomendaciones No, específicas, doctor, de qué estudiar de cada tema, porfa. Igual el sábado tenemos examen de semio, doctor, y estamos saturadísimos de parciales, todinga esta semana. todinga. Es fácil, semio. Es puro maniobra, signos, señales. Entonces, tranquilo, ustedes eso practíquenlo. Entonces tienen examen el sábado. Entonces lo que vamos a hacer es, entonces el viernes después del examen no va a haber nada y ahí podemos programar después sobre la revisión del examen, ¿ya? Ya estudien, Gracias, no, doctor. así, la idea es que estudien, no se trasnochen, boten el bolo a la medianoche y duerman tranquilos y despierten temprano y sigan repasando, ¿no? Ya cualquier duda o pregunta me manda mensaje. Chao, 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 chao. Mañana nos vemos. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. No, mi doctor. A la 1. Que estén antes, pues. Gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.